Hay un momento del que casi nadie quiere hablar, pero que se acerca a cada uno de nosotros con la misma certeza con la que amanece un nuevo día. Ese segundo en el que el corazón se detiene, el pecho ya no se alza, y el silencio llena la habitación. No es una escena de película, ni un relato ajeno a... Es tu historia, la mía, la de todos los que respiramos ahora mismo. Quizá has pensado en ese instante en la madrugada, cuando el miedo te aprieta el pecho y te preguntas, ¿qué va a pasar conmigo cuando cierre los ojos por última vez? No dentro de siglos, no cuando el mundo termine, sino en los primeros minutos, en los primeros 7 días después de morir. ¿Es oscuridad total? ¿Es luz? ¿Escucho algo? ¿Recuerdo algo? ¿O simplemente dejo de ser? El mundo responde con opiniones, anécdotas y teorías. Algunos hablan de túneles de luz, otros de reencarnación, otros de la nada absoluta. Pero si eres honesto, nada de eso termina de calmarte, porque en el fondo sabes que si Dios existe, la única versión que importa es la suya. La buena noticia es que Dios no nos dejó a ciegas frente a la muerte. A lo largo de la Biblia hay destellos, escenas, frases que se abren como ventanas hacia lo invisible. No responden todas nuestras curiosidades, pero sí lo esencial en que ocurre cuando dejamos este cuerpo, a donde va el alma, que se define para siempre en ese cruce. Este video no busca despertar morbo, sino traer consuelo y claridad, porque cuando entiendes lo que sucede después del último latido, empiezas a mirar de otra forma el latido que tienes ahora. El duelo se vive distinto, el miedo cambia de rostro, la vida diaria deja de ser una carrera ciega y se vuelve preparación para el encuentro más importante de todos. Quiero invitarte a hacer algo mientras escuchas este mensaje. Imagina que no estamos hablando de la gente en general, sino de ti, de tu cama, tu último suspiro, tus seres queridos alrededor. Puede incomodar, sí, pero también puede ser el inicio de una paz que no conocías. Una paz que nace de la verdad, no de frases bonitas. A lo largo de las próximas partes, vamos a seguir el viaje del alma, después de la muerte, como la Escritura lo describe. El momento en que el espíritu se separa del cuerpo. El primer encuentro con Dios. La realidad del paraíso y del lugar de tormento. El abrazo de los ángeles. La espera de la resurrección y lo que todo eso significa para quienes todavía estamos aquí. No voy a ofrecerte teorías nuevas, ni historias adornadas. Vamos a ir a la palabra, y desde ahí mirar de frente algo que la mayoría prefiere evitar. Tal vez te confronte, tal vez te haga llorar, pero también puede encender en ti una esperanza tan fuerte que incluso la palabra muerte pierda el poder de paralizarte. Si te atreves a seguir, caminemos juntos, porque tarde o temprano todos cruzaremos esa puerta. Y conocer lo que Dios dice de los primeros 7 días, después de morir, puede cambiar, para siempre, la forma en que decides vivir hoy. Este es tu momento ahora. Imagina el momento exacto del último latido. No hay música de fondo, no hay luces especiales, solo una cama, un cuerpo cansado y un silencio que corta el aire. Para quienes se quedan en la habitación, parece que todo terminó. Pero, según la Biblia, ese instante no es un final, es una separación. El cuerpo, ese que te ha acompañado décadas, que se agotaba, enfermaba, se emocionaba y temblaba, queda inmóvil. Pero lo que eres en lo más profundo, tu alma, tu espíritu, tu conciencia, no se apaga como una bombilla. La Escritura lo dice con una claridad sorprendente. El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. En el mundo visible, empiezan los trámites humanos médicos que firman un acta, familiares que lloran, llamadas, decisiones. En el mundo invisible, algo infinitamente más importante está ocurriendo. Tu espíritu deja de estar atado al peso de la carne y pasa al ámbito para el que siempre estuvo diseñado, la eternidad.
Aquí es donde se rompen muchas ideas populares. La Biblia no habla de un sueño inconsciente en el que no recuerdas nada durante siglos. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, no dijo, descansaré sin darme cuenta un largo tiempo. Sus palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas las 11:46 de la noche. Consciente, deliberado, entregándose. Jesús también contó la historia del hombre rico y Lázaro, ambos mueren. No se describe una oscuridad vacía ni un sueño profundo, sino conciencia. Lázaro es consolado. El rico está en tormento. Ambos recuerdan, hablan, piensan. No es ciencia ficción. Es Jesús abriendo una ventana a lo que normalmente no vemos. Eso significa que, en el mismo momento en que el monitor se queda en línea recta, algo en ti despierta a una realidad que ahora solo alcanzas a intuir. Se rompen el dolor físico, las limitaciones del cuerpo, el cansancio. No hay más latidos, pero hay plena lucidez. No estás flotando perdido. No estás atrapado en un limbo. Has cruzado un umbral. Y lo más importante, no lo cruzas solo. El Dios que te vio nacer, que te sostuvo en secretos que nadie más conoce, está presente. En ese segundo, Él no improvisa. No dice, ya veré, ¿qué hago contigo? El día de tu muerte no es un accidente en su agenda. Es una cita que siempre conoció. Para el que muere en Cristo, ese instante que tanto tememos se convierte en el primer paso hacia casa. Quizá esto te provoque una mezcla rara de temor y alivio. Temor, porque no puedes esconderte detrás de apariencias cuando tu alma queda cara a cara con lo eterno. Alivio, porque si perteneces a Cristo, ya no habrá hospitales, ni respiradores, ni diagnósticos, solo verdad desnuda delante de aquel que te conoce mejor que tú mismo. En la siguiente parte veremos qué ocurre justo después de esa separación que muestra a Dios QC Define, y por qué ese primer instante en la eternidad no es un sorteo al azar, sino la confirmación de decisiones que se tomaron mientras aún tenías pulso. Israel, si el primer acto de la muerte es la separación del cuerpo y el alma, el segundo es aún más sobrecogedor en tu alma. Se presenta delante de Dios. No hay sala de espera, no hay pasillos interminables, no hay ventanilla. Hebreos, las 9:27 lo dice, con una sencillez que asusta, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No se trata todavía del gran juicio final descrito en Apocalipsis, cuando todas las generaciones serán reunidas. Es algo más íntimo, más directo en tú y Dios, sin máscaras, sin excusas, sin filtros. No vas a negociar tu destino eterno en ese momento. Lo que ocurre es la revelación de lo que ya era verdad en tu corazón mientras vivías ansí pertenecías a Cristo, o si vivías de espaldas a Él. Piensa en esto. En toda tu vida pudiste esconder cosas detrás de sonrisas, ministerios, publicaciones cristianas, discursos bien armados. Podías engañar a otros, incluso engañarte a ti mismo. Pero en ese instante, cuando tu alma está desnuda delante del Creador, se apagan todas las luces artificiales y solo queda la luz de su mirada. Para el que le entregó su vida a Jesús, ese momento no es una audiencia fría. Es un encuentro esperado. Pablo decía que deseaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. No anhelaba desaparecer, anhelaba presencia. El juicio para el creyente no es una ruleta, es la confirmación gozosa de una relación que ya existía. Para el que rechazó a Cristo, en cambio, el momento es de una lucidez dolorosa. No es que de pronto Dios se vuelva cruel, es que finalmente ves, sin autoengaños, que elegiste vivir sin Él, y ahora enfrentas la consecuencia real de esa decisión. Como el hombre rico de la historia de Jesús, que en vida tuvo todo, menos a Dios, y solo cuando fue demasiado tarde, comprendió lo que había perdido.
En esos primeros instantes de la eternidad se derrumba una mentira muy extendida a la idea de que al final todo se arreglará mágicamente, de que Dios no tomará en serio lo que hicimos con Jesús. Allí descubres que el amor de Dios fue tan serio, tan costoso, que ignorarlo no podía ser un detalle sin importancia. Lo que se decide aquí, mientras respiras, se revela Alá. Cuando tu espíritu cruza el umbral, por eso cada día que vives no es un ensayo cualquiera, es la preparación silenciosa para ese encuentro inevitable con la verdad que tiene ojos, voz y nombre. Tal vez, al imaginar esto, sientas un peso en el pecho, como si alguien pusiera frente a ti escenas que preferirías olvidar. No es para aplastarte, sino para despertarte. Si aún estás vivo, este tema no es una condena anticipada, es una invitación a reconciliarte con Dios ahora, mientras todavía puedes responder. En la próxima parte veremos que Dios no solo juzga, también cuida, y que la muerte, para quienes son suyos, no es un pasillo oscuro, sino un trayecto acompañado. Allí veremos cómo, según la Biblia, aún en el cruce temido, el cielo no te suelta de la mano, ni por un segundo en sí. Hay un detalle que Jesús mencionó y que solemos pasar por alto, quizá porque es tan tierno que cuesta creerlo cuando un hijo de Dios muere. No tiene que encontrar solo el camino a casa, no despierta desorientado en un más allá frío. El cielo envía escolta. En la historia de Lázaro y el hombre rico, Jesús dice algo muy específico. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas, desde 6:22. Podría haber dicho simplemente murió y fue al consuelo, pero no fue llevado, han acompañado, han transportado con propósito. Imagina la escena desde la perspectiva del creyente. Tu último recuerdo en la tierra quizás sea un techo blanco, una sirena, un rostro querido sosteniendo tu mano. De pronto, el dolor se apaga, el peso del cuerpo desaparece, y tu siguiente conciencia es distinta, a luz, paz, una sensación de ser sostenido, no flotando al azar, sino siendo guiado. Los ángeles, esos mismos que servían a Jesús, que protegen a los que han de heredar salvación, ahora cumplen una última misión contigo, al asegurarse de que llegues al lugar preparado. No te preguntan la ruta, no necesitan un mapa, vienen con una sola orden: lévalo a casa. Esta imagen rompe con muchas caricaturas sobre la muerte. No eres un fantasma errante, no deambulas por pasillos oscuros ni quedas atrapado entre mundos. Hay orden, hay dirección, hay cuidado. Dios no solo te acompañó mientras respirabas, organiza tu recibimiento cuando tu respiración termina. Y sí, la Biblia también nos deja entrever la otra cara. No todos son llevados en brazos de ángeles al consuelo. El hombre rico, al morir, simplemente fue sepultado y se encontró en tormentos. No hay escolta mencionada, no hay abrazo celestial, solo el choque inmediato con una realidad que eligió ignorar. Quizá esto te conmueva más de lo que esperabas. Tal vez imaginabas la muerte como algo frío, impersonal. Para Dios, la partida de los suyos es preciosa. No porque disfrute la muerte, sino porque finalmente los ve cruzar la línea hacia la plenitud para la que los creó. Tus últimos segundos aquí son el inicio de una bienvenida cuidadosamente preparada allá. En la siguiente parte entraremos en un tema tan hermoso como serio: el lugar al que te llevan esos ángeles si perteneces a Cristo, y el lugar al que despierta el alma que decidió vivir sin Él. Detente un momento y piensa en esos creyentes que conociste y que ya no están. Ese abuelo que oraba por ti, esa madre que no soltaba su Biblia, ese amigo que hablaba de Jesús con los ojos brillando. A ninguno cruzó solo. Ninguno tuvo que averiguar qué hacer al otro lado. Fueron recibidos, no perdidos. Saber esto cambia también la forma en que despedimos a quienes amamos.
No dejamos a nuestros muertos en un vacío, los encomendamos a un Dios que manda compañía. Nuestros ojos ven un ataúd, pero la fe ve un traslado. Entenderlo no borra el dolor, pero sí enciende una esperanza distinta, la de saber que, en Cristo, nadie llega solo a casa. Amén. Hasta aquí hemos visto el cruce, el encuentro con Dios y la escolta celestial. Pero falta una pregunta crucial. ¿A dónde te llevan? La Biblia no habla de un solo destino posible, sino de dos realidades radicalmente distintas que se abren como caminos definitivos tras la muerte. Jesús lo explicó usando imágenes que su audiencia entendía: Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham y el hombre rico en tormentos. No eran dos habitaciones del mismo hotel, eran dos mundos separados por un gran abismo que nadie podía cruzar. Para uno, consuelo; para el otro, angustia. No había zona gris. La Escritura llama a ese lugar de consuelo paraíso, presencia de Dios, descanso profundo. No es aún el cielo final descrito en Apocalipsis, con cielo nuevo y tierra nueva, pero sí es un anticipo glorioso en ausencia de dolor, de culpa, de miedo, y una presencia tan real de Dios que las heridas de la tierra empiezan a perder su filo. En el otro extremo está lo que la Biblia describe como un lugar de espera para juicio, ligado a Hades, un ámbito de conciencia sin Dios, de recuerdo sin consuelo. Allí no se pierde la memoria, no se anula la identidad. Al contrario, se ve con claridad lo que se rechazó. El hombre rico, dice Jesús, recordaba a sus hermanos, sabía que estaban vivos, entendía que él estaba donde no debía. Lo más duro de esta enseñanza es que rompe el mito del ya veremos qué pasa. No hay sorteo tras la muerte, no existen segundas oportunidades escondidas. El gran abismo del que habló Jesús no se abre a capricho de Dios, sino como consecuencia de lo que hicimos con su invitación mientras respirábamos. Muchos imaginan a Dios casi obligado a salvar a todos al final, como si su amor fuera incompatible con la justicia. Pero el amor de Dios se expresó de forma tan extrema en la cruz que despreciarlo tiene un peso real. El cielo es la continuación de una relación aceptada. La separación es la continuación de una relación rechazada. Si esto te incomoda, está bien. Debería no fue dicho para que acumulemos información teológica, sino para que despertemos. Si hoy puedes escuchar estas palabras, sigues en el único lugar donde esas decisiones pueden cambiarse en la vida terrenal. En la próxima parte veremos más de cerca qué describe la Biblia sobre ese paraíso al que van los que mueren en Cristo, no como un cuento bonito, sino como la esperanza concreta que sostiene a millones de creyentes frente a la tumba. Antes de avanzar, piensa en algo. Si todas las rutas terminaran en el mismo sitio, Jesús no habría hablado de camino estrecho y camino ancho, ni de puerta angosta y puerta amplia. La existencia de destinos diferentes no es un capricho divino, es un llamado urgente a tomar en serio el presente. Cada sí o no dado a Dios, aquí va marcando silenciosamente la dirección de nuestra eternidad. Este no es un mensaje para asustarte por gusto, sino para que vivas con los ojos abiertos. El miedo paraliza. La verdad, unida a la gracia, transforma hoy. Hablemos ahora del destino de quienes mueren en Cristo, el paraíso. No una nube difusa, ni una eternidad aburrida, sino un lugar real de consuelo, de descanso y de presencia. Cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, estaba describiendo algo inmediato, concreto y profundamente personal, el estar con Él. Imagina despertar del otro lado sin dolor en el cuerpo, sin peso en el pecho, sin culpa persiguiéndote. Lo primero que sientes no es vergüenza, sino alivio. No apareces en un espacio vacío, sino en un entorno marcado por la paz de Dios. Ya no hay relojes, ni urgencias, ni facturas, ni diagnósticos. Hay una sensación de por fin tan profunda
que las palabras humanas se quedan cortas. La Biblia usa imágenes para hablarnos de esa realidad: un descanso después de la batalla, hogar después del exilio, ciudad segura después del desierto. Hebreos habla de un reposo para el pueblo de Dios. Apocalipsis describe que allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y aunque ese pasaje apunta al cielo final, nos deja entrever el carácter del Dios que recibe a los suyos, en un Dios que seca lágrimas, no que las ignora. En el paraíso no pierdes lo que eres, se sana lo que estaba roto, recuerdas, pero ya no sangras por dentro. Lo que hiciste para Cristo cobra un sentido más profundo. Lo que sufriste por seguirle se ve ahora desde otra perspectiva. No estás ocioso, pero tampoco agotado. Participas en la adoración, en la comunión, en una vida plena donde el pecado ya no te estorba para amar. Durante esos primeros días, si podemos llamarlos así desde nuestra manera limitada de medir el tiempo, tu alma se acostumbra a una realidad nueva, la de existir sin miedo. Tal vez mires hacia atrás y veas momentos de tu historia en los que Dios te sostuvo sin que lo notaras. Tal vez comprendas por qué algunas puertas no se abrieron, por qué otras se cerraron a tiempo, no como una clase fría, sino como una conversación amorosa con aquel que siempre vio el cuadro completo. Lo central, sin embargo, no es el lugar, sino la compañía. El cielo no sería cielo sin Cristo. El paraíso no es valioso solo por lo que no hay dolor, muerte, pecado, sino por quien sí está en el Cordero que fue inmolado, el amigo que nunca te dejó, el Señor que ahora ves sin velos. Tu fe, por fin, mira a los ojos a su objeto. Quizá te preguntes si reconocerás a otros, si recordarás a quienes amaste. La Biblia no responde cada detalle, pero muestra que, en la eternidad, las personas conservan identidad y memoria. Moisés y Elías aparecen con Jesús en el monte y son reconocibles. Los mártires de Apocalipsis saben lo que vivieron. No te disuelves en una energía impersonal, sigues siendo tú, redimido. Imagina encontrarte con quienes llegaron antes, abrazos sin despedidas, conversaciones, adoración compartida. Todo eso será bueno, pero seguirá siendo secundario frente a la cercanía de Dios. La alegría de ver a otros será grande. Ver a Cristo, incomparable. Si el paraíso es consuelo y presencia, el otro destino es todo lo contrario. Conciencia sin consuelo, memoria sin esperanza. La Biblia lo presenta con palabras fuertes, no para alimentar morbo, sino para que no juguemos con algo tan serio. Jesús habló de lloro y crujir de dientes, de oscuridad de afuera, de un lugar donde el fuego no se apaga. No son figuras para asustar niños, son advertencias para despertar adultos. En la historia del hombre rico y Lázaro, Jesús deja claro que el rico no deja de existir, no cae en la nada, despierta en un lugar de tormento, recuerda su vida, reconoce a Lázaro, comprende que hay un abismo que ya no puede cruzar, pide una gota de agua, ruega que alguien vaya a avisar a sus hermanos. No es un monstruo, es un hombre demasiado tarde consciente. Tal vez cueste escuchar esto. Vivimos en una cultura que prefiere pensar que todo se arreglará al final o que Dios no mandaría a nadie a un lugar de sufrimiento. Pero el mismo Jesús que abrió los brazos en la cruz para salvarnos fue quien habló con más claridad de la realidad de la perdición. Si ignoramos sus advertencias, no estamos siendo compasivos. Solo estamos tapando nuestros oídos. Es importante entender algo en Dios. No disfruta la condenación de nadie. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema no es un Dios deseoso de castigar, sino corazones que insisten en vivir sin Él, incluso cuando Él los llama una y otra vez. La separación eterna no es la rabieta de un Dios ofendido, es el resultado final de haberle dicho no a su amor hasta el último suspiro. Imagina despertar después de morir
y darte cuenta, con una lucidez que nunca tuviste en vida, de que todas esas oportunidades para volverte a Dios fueron reales. Que aquella predicación, aquel consejo, aquel video que cerraste a la mitad, eran, en realidad, puertas abiertas. Imaginaos entender con un dolor que no se puede describir, que ya no hay más puertas. Por duro que suene, esta parte de la verdad también es gracia, porque la escuchas mientras todavía hay tiempo. Si la Biblia solo hablara del cielo pero callara sobre la perdición, estaríamos recibiendo un mensaje incompleto. El amor verdadero no solo acaricia, también advierte. Tal vez tú mismo has usado frases como «luego me pongo en serio con Dios» o «cuando sea viejo me acercaré más». Esta enseñanza derriba esa ilusión. No sabemos cuándo llegará nuestro día, y lo que decidamos hacer con Jesús hoy es lo que, tarde o temprano, veremos reflejado del otro lado. En los primeros días después de morir, hablando en nuestro lenguaje limitado, el alma lejos de Dios no entra en pausa, sabe dónde está y por qué. Reconoce que Dios fue justo. Esa conciencia, sin consuelo, forma parte del tormento. ¿Por qué hablar de esto? Porque sin ver la seriedad de la separación, el Evangelio se vuelve un adorno. Solo cuando entendemos lo que está en juego, apreciamos la profundidad de la cruz. Hoy hemos hablado de destinos y de separación, pero volvamos al enfoque del creyente y a esa pregunta que da título a este mensaje: ¿qué sucede durante los primeros 7 días después de morir? Sabemos que en la eternidad no hay relojes como los nuestros, pero si tratáramos de traducirlo a nuestro lenguaje, podríamos decir que hay una especie de primer tramo, donde la conciencia se profundiza. Al inicio está el asombro, el descubrimiento de que la fe no era teoría, de que el cielo no era metáfora. Luego viene algo más en entendimiento. La Biblia nos muestra, por ejemplo, a las almas de los mártires en Apocalipsis clamando a Dios, conscientes de lo que les ocurrió, conscientes de que su historia en la tierra sigue teniendo efectos. No están apagadas, están despiertas, informadas, involucradas en la gran historia de Dios. Esa primer semana en términos humanos podría compararse con cuando te mudas a una casa nueva. Los primeros momentos son de impacto, todo es distinto. Luego empiezas a recorrer los cuartos, a abrir ventanas, a darte cuenta de detalles que al principio no viste. En el cielo, ese recorrido no es de muebles y paredes, sino de realidades espirituales. Comprendes más del carácter de Dios, de su fidelidad, de cómo usó incluso tus dolores para algo mayor. Tal vez Dios te muestre cómo una oración que hiciste en tu juventud sigue dando fruto en la vida de alguien. Tal vez veas como un acto pequeño de obediencia fue el eslabón de una cadena que tú nunca imaginaste. No porque te toque presumir nada, sino porque la gracia de Dios se celebra mostrando cómo Él te usó a pesar de tus límites. También comienzas a integrarte al movimiento de adoración que la Biblia describe en ancianos, ángeles, redimidos, todos exaltando al Cordero. La adoración ya no es una canción con la mente distraída, es entrega total. No hay celular que vibre, ni pendientes que te saquen de concentración. Solo estás tú, junto a multitudes, mirando al mismo rostro. Y mientras todo eso ocurre, no pierdes la referencia de lo que pasa abajo. Los mártires preguntan, ¿hasta cuándo? Señal de que saben que la historia en la tierra sigue, de alguna manera, misteriosa para nosotros. Los que están con el Señor no quedan indiferentes al avance de su reino, no se obsesionan con lo que dejaron, pero tampoco se vuelven amnésicos. Sus afectos se purifican. Su mirada se alinea con la de Dios. Piensa que consuelo hay en esto para quien ha despedido a un ser querido en Cristo. No está vagando ni dormido, está más vivo que nunca, con una perspectiva más clara que la nuestra. Su gozo ya no depende de que todo en la tierra salga como esperaba, sino de ver que Dios jamás perdió el control.
Conforme pasa ese primer tramo, tu alma termina de asentarse en una certeza: no hay vuelta atrás. Pero tampoco querrías volver, no porque desprecies la creación ni a quienes amabas, sino porque por primera vez estás donde siempre debiste estar, en la presencia de aquel para quien fuiste creado. Aunque el alma del creyente está segura con el Señor, la Biblia insiste en que la historia no termina ahí. Dios no solo salva espíritus para que vivan flotando eternamente. Él prometió resurrección, cuerpo nuevo y creación restaurada. La muerte, incluso cuando ya estás del otro lado, sigue siendo algo que espera ser totalmente vencido. Pablo escribe a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando el Señor vuelva. A los corintios les habla de un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El cuerpo que sembramos débil, corruptible, enfermo, será levantado incorruptible, glorioso, apto para una vida donde ya no habrá lágrimas ni muerte. Imagina, desde la perspectiva de esa alma que lleva su primera semana en el cielo, lo que significa escuchar estas promesas con plena comprensión. Ya no las lees en un papel, las contemplas desde dentro del plan de Dios. Sabes que lo que ahora disfrutas en el paraíso es real, pero también sabes que aún falta el acto final, la resurrección general, el día en que tu alma y tu cuerpo renovado se reencontrarán. Ese anhelo no es tristeza, es expectativa, como cuando estás en la sala de embarque, sabiendo que el viaje ya es tuyo, pero todavía esperas el momento de abordar. El boleto está asegurado, el destino es seguro, pero la historia no ha llegado al último capítulo. La Biblia presenta a la creación entera gimiendo mientras espera ese día, y a los hijos de Dios gimiendo también, deseando la redención de su cuerpo. Esto significa algo profundo. Tu cuerpo importa. Lo que hiciste en él, cómo amaste, cómo serviste, no se desperdicia. Dios no desecha lo material, lo redime. El primer tramo después de la muerte te deja claro que toda tu vida, espiritual, emocional, física, estaba incluida en el proyecto eterno de Dios. Guayma entras ti, en la presencia del Señor. Esperas ese día con calma. Aquí en la tierra la vida sigue su curso. Los que te amaban te lloran, ordenan papeles, se acostumbran dolorosamente a tu ausencia. En la próxima parte veremos qué significa para quienes aún respiran mirar la muerte a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora. Para ellos, tu partida es un hueco en la mesa, una risa que ya no suena, un mensaje que nunca llegará. Si conocías a Cristo, tu muerte se vuelve una predicación silenciosa. Les recuerda que la vida es frágil y que la eternidad no es un tema para más adelante. Cuando leen sobre resurrección ya no piensan en una idea lejana, piensan en ti. Cuando escuchan que los muertos en Cristo están con el Señor, recuerdan tu fe y algo en su interior se sacude. Su dolor se mezcla con esperanza, aunque no siempre sepan explicarlo. Desde el cielo, tu perspectiva es distinta. No necesitas aferrarte para que nadie te olvide. Sabes que el amor verdadero deja huella y que Dios puede usar incluso tu ausencia para despertar corazones. Hay descanso en la certeza de que el Señor que te sostuvo sostendrá también a quienes permanecen. Hemos recorrido, paso a paso, lo que la Biblia nos deja entrever sobre ese primer tramo después de la muerte. La separación del cuerpo y el alma, el encuentro con Dios, la escolta de los ángeles, el paraíso, la realidad de la separación eterna, la profunda conciencia de la eternidad, la esperanza de la resurrección y el impacto que todo esto tiene en quienes se quedan. Pero ahora quiero hacerte una pregunta que no puedes dejar para mañana. ¿Estás listo? No me refiero a si tienes un seguro de gastos funerarios, un testamento o tus papeles en orden. Me refiero a algo mucho más profundo. Si tu alma está en paz con Dios, porque, según la Escritura, lo que vivas en esos primeros 7 días después de morir, no se decide ahí, se refleja ahí, se decide ahora, mientras sigues respirando.
mientras este video te alcanza. Si en este punto del mensaje sientes un nudo en la garganta, no lo ignores. Puede ser la forma en que Dios te está diciendo: «Ante estoy hablando a ti». Tal vez llevas años llamándote cristiano, pero viviendo lejos de Jesús. Tal vez nunca te has tomado en serio el Evangelio. Tal vez has tenido miedo de acercarte porque piensas que ya es tarde para ti. Si tu corazón late, no es tarde. Antes de continuar, déjame pedirte algo muy concreto. Si estos mensajes te están ayudando, suscríbete al canal y activa la campanita. No lo digo solo por números, lo digo porque así podrás seguir recibiendo palabra que te recuerde una y otra vez que fuiste creado para algo más que sobrevivir y que tu eternidad importa. Quiero que pienses en la escena de tu propia muerte, no para obsesionarte, sino para hacerla real. Un día tus manos soltarán todo: tu celular, tu casa, tu cuenta bancaria, tus proyectos, tus preocupaciones. Ese día solo habrá una pregunta que realmente importe. ¿Conoces a Jesús? No. ¿Conociste de Jesús? No. ¿Escuchaste sobre Él? Si no, ¿le entregaste tu vida? ¿Confiabas en Él como tu Salvador y Señor? Si la respuesta es no lo sé o creo que no, este es el mejor momento para dejar de vivir en dudas. La Biblia no nos dio esta información para que tengamos curiosidad satisfecha, sino para que tengamos una salvación segura. Dios no quiere que pases tus días temiendo la muerte ni evadiéndola, sino caminando con la certeza de que, cuando llegue, será la puerta a casa, y no un salto al vacío. Si hoy reconoces que necesitas a Cristo, puedes responder ahí donde estás. No hace falta un lugar especial. Dios mira un corazón sincero. Puedes decirle al Señor Jesús: «Sé que un día estaré delante de ti. No quiero llegar lejos de tu gracia. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Te pido perdón y te entrego mi vida». Cuando esa oración es auténtica, comienza una historia nueva. Y si ya eres creyente, deja que todo lo que vimos renueve tu forma de vivir. No temas hablar de la muerte, pero hazlo a la luz de la esperanza. Llora a tus muertos, pero no como quien no tiene futuro. Ama con intención y suelta lo que no tiene peso eterno. Porque, al final, la muerte no será el momento en que todo se oscurezca, sino el instante en que se abrirá por completo lo que hoy solo ves por fe. Y si tu vida está en las manos de Jesús, cuando cruces ese umbral, escucharás no un reproche, sino una bienvenida: «Han bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Hasta entonces, vive, ama y camina contando cada día como un regalo de la gracia. Y si suscríbete, comparte este mensaje y sigue buscando a Dios con todo tu corazón, porque lo que viene después de tu último latido vale, literalmente, para siempre.